¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los pasajes más visuales y, seamos honestas, más inquietantes de toda la Biblia. Sí, bastante. Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 1 al 7. Tenemos sobre la mesa varios análisis, tanto teológicos como literarios, que intentan descifrar qué hay detrás de estas imágenes tan potentes. Claro. Y nuestra misión para esta charla es ir un poco más allá del shock inicial, de las plagas, de los juicios. Queremos hacer un análisis detallado, casi forense, del texto. Hay una lógica detrás de esta aparente destrucción. ¿Por qué se usa este lenguaje tan extremo? Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre la justicia y el poder? Claro. Y bueno, lo primero que hay que entender es que esto no es un noticiero del futuro. El Apocalipsis es un género literario con sus propias reglas, casi como, no sé, el cine de ciencia ficción hoy en día. Ajá. Usa símbolos extremos y visiones cósmicas para hablar de una verdad muy real para su primera audiencia. Fue escrito, muy probablemente, a finales del siglo I, durante el Imperio Romano, cuando ser cristiano podía costarte la vida. Claro, entonces, para esas comunidades que sufrían una opresión brutal, este texto no era para asustar, sino para dar esperanza. Era un mensaje cifrado que les decía: resistan, la injusticia que ven todos los días no va a ganar al final. O sea que la audiencia original no lo leía como un pronóstico del tiempo del futuro, sino como un mensaje de resistencia en su presente. Exacto. Eso lo cambia todo. Con esa idea en mente, entremos al texto. El versículo 1 arranca con una orden que viene de un lugar muy específico, el templo celestial. Una fuerte voz le dice a 7 ángeles: vayan y vacíen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. La puesta en escena es imponente. Totalmente. Y que la orden salga del templo, el lugar simbólico de la presencia de Dios, es la primera gran pista. Ajá. Esto no es un caos desatado al azar, es presentado como una acción judicial, soberana y ordenada. Y fíjate que las copas son un detalle genial. ¿A qué te refieres? La palabra griega es fialas, que eran esos tazones anchos poco profundos que se usaban en los rituales del templo para ofrecer incienso o libaciones a los dioses. Ok, para las ofrendas, claro. Y aquí la ironía es brutal. Los mismos recipientes de adoración ahora se llenan, no con ofrendas, sino con la ira divina. Es como si el propio acto litúrgico se invirtiera para ejecutar una sentencia. Una sentencia que empieza de inmediato. En el versículo 2, el primer ángel vacía su copa sobre la tierra y provoca una llaga terrible y dolorosa. Pero el detalle clave aquí es sobre quienes cae. Sí. Afecta específicamente a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su estatua. No es una plaga que arrasa con todos por igual. No. Es un ataque quirúrgico. Justo a eso iba. Esta selectividad es crucial para entender todo el pasaje. El juicio traza una línea clara entre los que se han sometido al sistema opresor del imperio, simbolizado por la bestia y su marca, y los que no. Claro. Y la imagen de las llagas no es casual. Es un eco directo de las plagas de Egipto, específicamente la 6ª plaga. Dios de la Biblia juzgó al faraón para liberar a su pueblo, ahora está juzgando al poder imperial que persigue a los cristianos. ¡Wow! O sea que la misma marca que probablemente les permitía participar en la economía, comprar y vender dentro del sistema de la bestia, ¿La que les daba seguridad? Sí. es ahora la que los marca físicamente para el juicio. La ironía es potentísima. Esa es la idea. Es como si su lealtad al sistema se les manifestara en la piel. Exactamente. La marca que aceptaron para tener prosperidad dentro de un sistema corrupto se convierte en la fuente de su sufrimiento. Es una inversión de valores muy fuerte. Y a partir de aquí, el impacto se magnifica de una forma exponencial. Así es, porque la primera plaga es como un misil teledirigido, solo para los que se alinearon con el sistema opresor. Pero el impacto no se queda ahí, ¿verdad? No, para nada. El siguiente paso es mucho más global.
Las siguientes dos copas, en los versículos 3 y 4, atacan el fundamento de la vida misma, el agua. Sí, y lo hacen de forma sistemática. Primero, el segundo ángel vierte su copa sobre el mar, que se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Todo. Y luego, el tercer ángel hace lo mismo con los ríos y las fuentes de agua dulce. Agua salada y agua dulce, todo se convierte en sangre. La imagen es aterradora. Sangre como de muerto, surgir algo espeso, coagulado, pútrido. Sí, No es solo agua teñida de rojo, es la antítesis de la vida. absolutamente. Es el fin del mundo a nivel ecológico. Pensemos en lo que significaría hoy. No es solo que no hay pesca, es que el motor del clima del planeta se detiene y se pudre. Es un colapso total, poder de las naciones paganas. Los ríos y manantiales, por otro lado, son vida, pureza. El sustento diario. Exacto. Al convertir ambos en sangre, el texto está diciendo que tanto el gran poder político como el sustento más básico han sido corrompidos por la violencia hasta un punto sin retorno. Y ojo, a diferencia de los juicios de las trompetas que afectaban solo a una tercera parte. Aquí el alcance es total. Total, no hay escapatoria. Es una destrucción tan absoluta que como lectora la pregunta inmediata es ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser esto justo? Y es fascinante que el propio texto parece anticipar esa reacción, porque la narración frena en seco. Justo después de estas imágenes de colapso total, aparece una nueva voz. Y eso es lo brillante. El texto no solo nos lanza estas imágenes terribles y sigue adelante, se detiene y, en esencia, se defiende a sí mismo. Claro, responde a la pregunta que cualquiera se haría. ¿Cómo puede un Dios justo ser tan destructivo? Es una especie de, digamos, autojustificación divina que los teólogos llaman teodicea. Y esa defensa la presenta un personaje muy particular, el ángel que tiene poder sobre el agua. Él es quien empieza a hablar. Claro. Es como si el guardián de las aguas, ahora convertidas en sangre, fuera el primero en explicar por qué. Precisamente, él que ha visto la fuente de la vida corromperse es el testigo principal. Y su testimonio es directo, sin rodeos. En los versículos 5 y 6 dice: «Justo eres tú, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas». Y da la razón, y la da explícitamente, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Un momento, la justificación es sangre por sangre. Les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Eso suena muy del Antiguo Testamento, casi primitivo. ¿Cómo encaja esa idea de justicia retributiva en un libro que también habla de redención? Es una pregunta excelente, porque choca directamente con nuestra sensibilidad moderna. Lo vemos si pensamos en venganza. Exacto. Pero, para la lógica del texto, no se trata de una venganza pasional, sino de un reequilibrio cósmico. Es el principio conocido como lex talionis, la ley del talión. Ok. La idea es que la justicia debe ser proporcional al crimen. Quienes usaron su poder para derramar la sangre de inocentes, quienes se enriquecieron con la violencia, ahora experimentan la deconstrucción total que ellos mismos desataron. Se ven forzados a beber las consecuencias. Exacto, de sus actos. Es una justicia simétrica, casi poética, en su crudeza. El castigo encaja perfectamente con el crimen. Entiendo. No es tanto ojo por ojo como una forma de decir, este es el mundo que ustedes crearon, ahora vívanlo. Justo. La violencia que ejercieron sobre otros ahora contamina su propia fuente de vida. Pero la defensa no termina ahí, ¿cierto? No, para nada. Inmediatamente después, en el versículo 7, se une otra voz. Así es. Y el lugar de donde viene es la clave de todo. El texto dice: «Y oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Una voz desde el altar. Eso se siente muy específico. ¿Por qué no desde el trono o simplemente desde el cielo? El altar tiene un significado especial en Apocalipsis. Totalmente. Y aquí es donde se conecta todo el libro de una manera magistral. Si recordamos el capítulo 6, justo después de que se abren los primeros sellos, Juan tiene una visión de las almas de los mártires, de los que habían sido asesinados por su fe, y están simbólicamente debajo del altar. Debajo del altar.
Y desde allí están clamando, casi gritando a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Claro, la pregunta que ha estado flotando en todo el libro, el grito de las víctimas pidiendo justicia. Exacto. Entonces, esta voz que surge del altar en el capítulo 16 no es una voz cualquiera, es la respuesta directa y final a ese grito del capítulo 6. ¡Wow! Simbólicamente, son las propias víctimas de la historia, los masacrados, los oprimidos, quienes ahora ratifican la justicia del juicio de Dios. Son ellos los que dicen: sí, esto es justo. Precisamente, su larga espera ha terminado, su sufrimiento es finalmente vindicado. El juicio no es una imposición divina desde arriba, sino la respuesta a una demanda de justicia que surge desde abajo, desde las víctimas. Eso le da una profundidad completamente diferente. Entonces, lo que al principio parecía una serie de catástrofes indiscriminadas, al analizarlo minuciosamente, se revela como un relato judicial muy estructurado. Sí, muy. Tenemos una justicia que es, primero, selectiva. Apunta solo a los que se alinearon con el sistema opresor. Segundo, es proporcional. Aplica esta justicia poética de sangre por sangre. Y tercero, y quizá lo más importante, es una respuesta directa al clamor de los inocentes. Así es. Y por eso es tan relevante que, aunque hay muchas formas de interpretar Apocalipsis, algunos lo ven como eventos del pasado, otros del futuro, otros como símbolos atemporales, este mensaje teológico central permanece intacto. En todas las lecturas, en todas. La idea fundamental es que el universo tiene un orden moral, que Dios no es un espectador indiferente ante el mal y que la injusticia, por más poderosa que parezca, no tiene la última palabra. Para la audiencia original, que vivía eso en carne propia, debió ser un mensaje de un consuelo y una fuerza tremendos. Saber que su sufrimiento no era en vano, que estaba siendo visto. Y que sería vindicado. Sin duda, era un manual de supervivencia espiritual. Claro. Y para cualquier lector en cualquier época, funciona como una advertencia muy solemne sobre las consecuencias de dar lealtad absoluta a sistemas corruptos. Es una crítica feroz a la idolatría. Que no es solo adorar estatuas. No, en este contexto es entregar la conciencia a un poder político o económico que exige sumisión total a cambio de beneficios. Haciendo un balance de lo que hemos explorado, es increíble cómo un pasaje que a primera vista es puro terror revela, tras un análisis más detenido, una lógica interna muy precisa. Totalmente. No es caos por el caos. Es un juicio con un objetivo claro, con una justificación legal explícita dentro del texto y con una conexión emocional profundísima con el dolor de las víctimas a lo largo de la historia. La síntesis final podría ser esa. Este fragmento nos presenta a un Dios que interviene activamente contra la injusticia. La dureza de las imágenes no es gratuita. Busca estar a la altura de la gravedad de los crímenes que se están juzgando. No habla de pecados individuales. No, habla de la persecución sistemática y el derramamiento de la sangre de los inocentes a escala imperial. La conclusión del pasaje no es que Dios destruye el mundo, sino que, de una manera drástica, restaura la justicia dentro de su creación. Y para terminar, me quedo con una idea para reflexionar. El texto no solo nos muestra a ángeles y a las almas de los mártires afirmando la justicia de Dios. También describe a la propia creación, la tierra, el mar, los ríos, participando activamente en el juicio. ¿Qué nos dice el hecho de que la naturaleza misma se convierte en el instrumento de justicia contra quienes han derramado sangre inocente sobre ella? Buena pregunta. Nos deja pensando en la justicia no solo como un concepto humano o divino, sino como algo intrínseco al tejido del cosmos. Casi como si el propio mundo natural, manchado por la violencia humana, clamara también por un reequilibrio. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.